Hola, mi nombre es Valentina Cartagena y a continuación voy a explicar cómo hallé la kurtosis. En primera instancia, lo que se hizo fue reemplazar estas fórmulas, donde la kurtosis va a ser igual a m sub 4 sobre s sub 4. Esta m y esta s también se reemplazan, que son otras fórmulas, como las podemos ver a continuación. Entonces, para hallar m sub 4 necesitamos la sumatoria de cada clase menos la media, y esto elevado a la 4 por la frecuencia absoluta de cada dato dividido en el número total de datos. Después pasamos a hallar la S partiendo de la varianza. Entonces la fórmula de varianza es la suma total de cada clase menos la media, todo esto elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada dato dividido en el número total de datos. Pasamos a hallar la clase, el promedio y el número total de datos que no nos los dieron. Entonces a continuación les muestro. Los datos que nos dieron fueron límites inferiores, límites superiores y la frecuencia absoluta de cada dato. Entonces, lo primero que hallé fue la clase, sumando el límite inferior menos el límite superior dividido en 2. Después pasé a hallar y a multiplicar cada clase por su frecuencia absoluta para poder hallar la media. Entonces, ¿qué hice? Hallé y multipliqué la clase por la frecuencia y al final hice una sumatoria para poder hallar esa media, donde dividí la sumatoria total de la clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos totales, que en este caso es 50. Ese 50 salió de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ya teniendo la media, puedo continuar hallando las otras variables. Entonces, nos piden en la fórmula que para hallar M4, yo necesito la clase menos la media. Entonces, empecé a reemplazar desde lo que está dentro del paréntesis hacia afuera. Entonces, empecé a restarle a la clase esa media o ese promedio que nos dio a cada clase obtenida. Después continué elevando ese resultado de la resta entre la clase y el promedio en 4. Y por último pasé a multiplicarlo por la frecuencia absoluta que nos daba el ejercicio. Después, como la fórmula nos pide la sumatoria total, lo que hice fue sumar todos los resultados de la resta de la clase y la media, todo esto elevado a la 4 por la frecuencia, y lo pasé a dividir por n, que en este caso son 50 datos. Entonces J12, que viene siendo nuestra sumatoria total, en F12, que viene siendo el total de datos. Después continué hallando S a la 4, que anterior a eso debo hallar la varianza. Entonces para ello necesito restarle a cada clase el promedio, pero como ya lo tenemos, lo que hice fue directamente elevarlo al cuadrado. Entonces eso hice con todos los datos, los elevé al cuadrado y ya. Posterior a eso lo multipliqué por la frecuencia absoluta y obtuve la sumatoria total de esa ecuación. Entonces, para hallar esa varianza, esa sumatoria la dividí en el número de datos, que en este caso es 50. Y por último, o lo que nos están pidiendo, ya tenemos M4, nos faltaría S4, porque aquí lo que hallamos fue S2. Entonces, ¿qué hacemos? Esa S2, elevarla a la 2 para poder obtener la potencia de la 4.
Como último paso, lo que queda es reemplazar la fórmula principal, que es M4 sobre S4, que nos da un resultado de 2.1. Este 2.1 es menor a 3, lo cual nos indica que la distribución de los datos se comporta de una manera o de una forma platicúrtica, es decir, que hay muy poca concentración de datos en la media. Esa es una mejor forma de representar o de poder observar este comportamiento, donde obtenemos la frecuencia absoluta versus la clase. Como podemos ver, nos da una curva. Esta curva se comporta de forma platicúrtica. Aquí se observa mejor en esta gráfica. Y ya, muchísimas gracias.